y de los problemas, eso a él no le desanima, sino que se ocupa de donde hay necesidad de las almas. Número 2, ese ciego tipifica al hombre natural, al hombre muerto en sus delitos y pecados, al hombre que no le ha resplandecido la luz del Evangelio, al hombre que no ha recibido el perdón de sus pecados, al hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, que no las puede entender, que no las puede ver. Eso tipifica este ciego, mis hermanos, que estamos leyendo en Juan capítulo 9. El hombre natural que nace y vive en tinieblas hasta que Jesucristo ilumina su espíritu. Dice aquí segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 6, dice: porque Dios, el creador, sí, el autor de este libro, Dios, creador, Adonai, Elohim, El Shaddai, el Dios todopoderoso, que mandó, que habló, que dijo y existió, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese es el que resplandeció en nuestros corazones. Hombre natural que nace ciego de nacimiento, en tinieblas, necesita resplandecer en nuestros corazones la luz. Y aquí nos dice con qué propósito necesita resplandecer esa luz en nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Necesitamos del Espíritu Santo del Señor, que resplandezca esa luz, que ilumine al hombre que tiene necesidad de perdón, que tiene necesidad de salvación, que hay necesidad de vida eterna, que resplandezca y que ilumine el Espíritu Santo para entender esta verdad, en donde se encuentra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la faz de la cruz del Calvario, en la faz de la sangre derramada, el sacrificio que es ofrenda por nuestros pecados. La faz de Jesucristo es su sacrificio. Ese es el conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de pedirle a nuestro Señor cuando conocemos almas perdidas, que el Señor a través de su Espíritu Santo ilumine y dé ese conocimiento de la faz de Jesucristo, donde tomó nuestros pecados, donde sufrió nuestros dolores, donde sufrió nuestro infierno, porque nosotros merecemos el infierno, merecemos la condenación, y la salvación es por gracia, un regalo que no merecemos, porque el que fue concebido por el Espíritu Santo, el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó. Dios en la persona de Jesucristo, el Hijo amado, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se humilló, se despojó de su gloria, no de sus atributos. 100% Dios, 100% hombre.
el creador del universo, a aquel que midió con su poder las aguas de los océanos en el hueco de su mano, a aquel que guarda los vientos en depósitos, a aquel que conoce las profundidades del mar, de las zonas abisales, a aquel que conoce el funcionamiento de nuestro cuerpo porque Él es nuestro creador, a aquel que es otorrinolaringólogo, a aquel que sana a los sordos, a aquel que desata las lenguas de los mudos, a aquel que le da vista a los ciegos, el gran ginecólogo que curó una mujer de 12 años de flujo de sangre, aquel Dios creador ortopedista que le enderezó los huesos a una mujer encorvada. Ese es el mismo quien fue a la cruz del Calvario por mi pecado, por mi maldad, y siendo yo enemigo, Él no le importó eso. Él no le importó que le escupieran la cara. No, Él no le importó. Él vino para cumplir la ley. Nuestro sumo sacerdote, que no estaba vestido como Aarón, pero a pesar de eso, su sacerdocio es eterno, que no tenía su diadema de oro, que no tenía vestiduras preciosas y gloriosas como Aarón. Alguien que se le quitó su ropa para nuestra vergüenza y fue colgado desnudo. Y de tanto sufrimiento, de tanto azote, de tantas horas colgado en una cruz por nuestros pecados, Él vomitó sangre, vomitó sus entrañas. Ese es el Dios del universo que murió por mí, porque yo era ciego de nacimiento. Pero Él no le importó los sufrimientos. Él sufrió por nuestros pecados, porque el infierno es real, la condenación es real, el lago de fuego es real, los demonios, la serpiente antigua es real, así como nuestro Señor Jesucristo es real, porque nos los enseña desde el Nuevo Antiguo Testamento y a lo largo del panorama histórico del Antiguo Testamento. En cada libro está el gran rey. Y no me canso de repetir el libro de Génesis, la simiente de la mujer, aquel que concibió el Espíritu Santo para aplastar la cabeza a la serpiente antigua. El libro de Éxodo, el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, que habría que tomarlo el día 10 y en el día 14 tenía que ser degollado. Se tenía que tomar su sangre y ponerlo alrededor de la puerta. Y no solo eso, sino que tenían que asarlo al fuego. Y tenían que comer la carne del cordero. De nada sirve que se te predique a Jesucristo. De nada sirve que tú sepas que Él murió por tu pecado. Pero si no lo recibes, si no te arrepientes, si no comes su carne y bebes su sangre, si no te posesionas, si no lo aceptas, si no abres tu corazón, si no te entregas a Él, si no lo tomas como tu Señor, de nada te sirve. Morirás y quedarás eternamente separado por siempre y para siempre, y estarás un día en el juicio del gran trono blanco, pero ya no habrá tiempo de salvación.
Aquí vemos nosotros, como dice la palabra de Dios entonces, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa condición, mis hermanos, triste de un hombre sin Cristo, perdido, esclavo del pecado, que se ocupan de la carne exclusivamente y de nada más, cuyo fin es la muerte, dice la palabra de Dios, cuyo fin es eterna separación entre Dios y los hombres que no se quieren convertir, que no escuchan el llamado al arrepentimiento. Así aquí entonces, mis hermanos, vemos nosotros este hombre que nació ciego de nacimiento. Ese es el mismo hombre natural, ilustrado o tipificado en estos tiempos. Aquí, en esta ocasión, el Señor hizo algo mucho más por él, porque también le dio la vida física, aparte de la vida espiritual. Y esa es como una demostración más de que Él realmente es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, no necesitas tener religión. Primero, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, necesitas que sea tu Señor y tu Salvador. Necesitas recibir tu perdón. Necesitas la convicción del Espíritu Santo para que te acerques a Él con un corazón arrepentido, en donde tú, al abrir tu corazón, como dijo Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu no puede ofrecerle nada al Señor, porque reconocemos que hemos pecado, reconocemos que la potestad de las tinieblas está sobre nosotros. Señor, yo no te puedo ofrecer nada, pero sí te pido salvación. Quiero que tomes el control de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Oh Señor, te pido perdón por mis pecados. Es la única forma como tú vienes a la luz para que sigas a Cristo. Ahora sí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí los discípulos, mis hermanos, en su perspectiva de ellos, de ver la necesidad que había, ellos desvían sus pensamientos, como muchos lo hacemos, en otra dirección. Qué diferente perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Porque los discípulos también vieron al ciego, pero la mente de los discípulos y sus corazones eran muy diferentes a los de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no le rogaron al Señor y no le dijeron: Señor, estamos viendo la necesidad, Señor, sana a este ciego de nacimiento. Nosotros los conocemos, Él siempre lo ponen aquí en esta vía pública. Es un mendigo, Señor, Él nació así, no hay nadie que lo puede ayudar en esta triste condición que Él vive. En lugar de eso, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor, que estaba muy lejos de aliviar la situación de este pobre ciego. Esa pregunta que ellos hicieron quizás le trajo frustración al ciego.
Porque ellos daban a entender, los discípulos, que de alguna manera este ciego de nacimiento merecía lo que le estaba ocurriendo. Porque ese debe de ser el resultado de algún pecado, decían los discípulos. Mire cómo le preguntan en el versículo 2 los discípulos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa es la mentalidad humana, muy alejado de la realidad del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este ciego de nacimiento, quizás esta interrogante que tenían los discípulos de saber quién pecó, por la cual está así, para ellos, para los discípulos, detrás de todo sufrimiento, detrás de toda la aflicción o defecto físico, estaba el pecado. Así ellos lo veían. Normalmente, mis hermanos, el pecado que padecía, dice aquí, era el problema, el pecado de lo que padecía el enfermo. Pero ¿cómo podría ser, si nos preguntamos, cómo podría ser que una persona ya naciera así, con una enfermedad, si no tuvo ni siquiera la ocasión de pecar? Porque le preguntan, dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, esto llevó a pensar a los discípulos que la ceguera del ciego por nacimiento estaba relacionado directamente con el pecado de sus padres o de él. Así se lo plantearon al Señor. Aunque parece aquí que los discípulos usaron de muy poca sensibilidad, fueron insensibles a una verdad que nuestro Señor Jesucristo les muestra, porque abordaron este problema y lo dijeron delante del ciego. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, nos hemos hecho preguntas sobre las enfermedades? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué Dios, Creador, permite el sufrimiento humano? Aunque aquí el Señor tenía un firme propósito de sanar al ciego. Sin embargo, también le contesta a sus discípulos el Señor. Lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos, de los sufrimientos corporales, tanto como la misma muerte, son la consecuencia del pecado. Por ejemplo, aquí en Romanos 5:12 nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el huerto, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que muchas veces los sufrimientos corporales, tanto como la muerte, son consecuencias del pecado. Todos estos males comenzaron a estar presentes en este mundo desde que entró el pecado en el huerto del Edén a través de Adán y de Eva. Desde entonces, todos los hombres, y mujeres que hemos nacido en este mundo,
hemos heredado esa naturaleza pecaminosa junto con todas sus tristes consecuencias. Las enfermedades por causa del pecado. Así que podemos decir que este hombre que nació ciego, como consecuencia de la naturaleza pecaminosa, en la cual todos, mis hermanos, somos participantes. Ahora, es verdad que muchas veces algunas enfermedades provienen por causa del pecado. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, tiene el vicio de fumar, un ejemplo, ¿sí? ¿No sería extraño que con el tiempo esa nicotina y ese alquitrán y los miles de compuestos químicos maten las células del esófago o del pulmón y como resultado de ese pecado nos traiga un cáncer? Sí, porque ciertamente está escrito: todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso va a cosechar. Pero no siempre todas las enfermedades, sí, como en este caso el que nació ciego de nacimiento, se le acumuló por medio de los discípulos que si su padre había pecado o él. Por eso aquí, mis hermanos, estaba claro que este no es el caso de esta enfermedad del hombre ciego, que él haya cometido un pecado con anterioridad. Por eso siempre es muy aventurado de afirmar categóricamente que las enfermedades físicas se deben a un pecado concreto. Es muy, pero muy peligroso especular a alguien sobre una persona que se enfermó y decir que es por causa de su pecado, aunque la Biblia enseña, ¿sí? Por ejemplo, allá en 1 Corintios capítulo 11, los que se acercan a la cena del Señor y que si lo toman muy a la ligera la cena del Señor y no se acercan con reverencia, no se acercan con respeto, no se arrepienten de su pecado y lo toman a la ligera lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que aquellos que se acercan así, muchos están enfermos, otros debilitados y otros muertos. El evangelista Juan, allá en su primera epístola del capítulo 5, dice que si tú miras a un hermano pecar, puedes pedir por ese pecado, pero pide si ese pecado es de no muerte, porque si es pecado de muerte, no pidas por él. Hebreos capítulo 12 nos dice que todo aquel que el Señor toma por hijo, todo aquel que viene a la cruz del Calvario y que han nacido de nuevo y son hechos hijos adoptivos, el Señor que comenzó esa buena obra la irá perfeccionando, la irá trabajando. Y si es una ovejita que se quiere descarriar, entonces el buen pastor va y la busca, y si no quiere regresar, usa el cayado, usa la disciplina, usa el azote por amor a su oveja. Así que hay muchos casos en los cuales tenemos
que ser muy reservados en cuanto a esto, lo que hicieron los discípulos, de que había sus padres pecado y por eso él había nacido ciego. Sí, esta mentalidad ha estado siempre muy extendida, mis hermanos, entre los hombres de todas las épocas. Así siempre ha sido. Porque sabemos, mis hermanos, nosotros, que muchas veces las enfermedades son parte de la maldición que el pecado ha traído sobre el hombre. Y todos los hombres, como dice Romanos capítulo 8 y el versículo 19, que todos los hombres nos toca gemir, ya sea en mayor o menor grado, aunque seamos creyentes. Así que nuestro Señor Jesucristo le contesta a esta pregunta a sus discípulos. Y le respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Yo quería hacer esta enseñanza en dos partes, pero ya me voy a ir de frente, mis hermanos. Entonces aquí vemos nosotros la mentalidad, y aquí vemos nosotros que Jesucristo sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado, y esto sirvió para mostrar la gracia de Dios, para mostrar el poder de Dios, para mostrar la misericordia del Señor. Por eso dice aquí, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la compasión del Señor lo conozca el hombre, conozca el carácter del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo envió a un mundo perdido y caído. Como el Señor decía, las obras de Dios se estaban manifestando en aquel hombre, y déjame decirte que este hombre ciego estaba oyendo todos estos comentarios que había. ¡Qué diferencia! ¿Cuántas veces no había oído lo que le decían los hombres, como lo dijeron los discípulos? Pero qué precioso las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que esta enfermedad era para que la misericordia de Dios se manifestara en él. La verdadera palabra de Dios va a obrar en el corazón de los hombres. Esto trajo fe en el hombre ciego. Él creyó cuando Jesucristo hizo lodo y lo untó en sus ojos y le dijo: ve y ahora lávate en el estanque de Siloé. Quizás este hombre ciego conocía la historia de Naamán, cuando Eliseo el profeta le dijo que para que sea limpio de su lepra vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Quizás esto también estaba sembrado en el corazón de este hombre ciego de nacimiento. Cuán importante, mis hermanos, es predicar la palabra de Dios. Cuán importante es dejar a un lado mis pensamientos. Cuán importante es dejar a un lado mis experiencias. Cuán importante es dejar a un lado los chistes, mis hermanos. Cuán importante es predicar la palabra de Dios. Por eso, ahora que está de día, ahora que tenemos oportunidad de predicar la palabra de Dios, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que la tragedia de este hombre ciego entonces había venido por la caída del hombre en el huerto del Edén, pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación, esta condición, para mostrar lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer a favor del hombre, y no solo en este hombre ciego, sino a toda la humanidad. Por eso Jesucristo le dice a su iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones.
Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, de anunciar este precioso evangelio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mire cómo dice aquí en el versículo 4, en este comentario que hay, el ciego oyendo, los discípulos especulando de una forma terrenal, con una perspectiva sin discernimiento y también sin misericordia, y nuestro Señor Jesucristo queriendo ser apedreado y perseguido, pero le mira allí la necesidad y Él se detiene y lo mira con ternura y lo mira con compasión y mira la necesidad que hay en los hombres perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Aquí el Señor dice: me es necesario hacer las obras. Las obras, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras los discípulos buscaban en el pasado del hombre la causa de su enfermedad, en esa perspectiva humana y terrenal, sin sabiduría y sin discernimiento, entendemos que nuestro Señor Jesucristo todo lo que hacía era para instrucción y para enseñanza de sus discípulos, que más tarde la pusieron en práctica. Así que aquí vemos nosotros que mientras ellos estaban discutiendo el pasado del hombre, el Señor no miraba el pasado del hombre, sino que Él miraba el presente del hombre como una hermosa oportunidad de manifestar las obras de su Padre. Además, la situación que tenía delante le iba a permitir también enseñar una importante lección a sus discípulos sobre las oportunidades del servicio, sobre las oportunidades de servir, sobre no perder el tiempo y estar atento en este camino que llevamos en este mundo, de ayudar al necesitado, de ayudar a la obra misionera. Recuerde que los misioneros son los pies hermosos que llevan el evangelio de la paz. Los misioneros, mis hermanos, que han abandonado todo y están a tiempo completo. Allí es donde podemos participar. Y si tú le pides al Señor: Señor, yo quiero no dejar pasar esta oportunidad de participar en la predicación de tu evangelio, como lo mandaste, no solo en Jerusalén, no solo en mi localidad, sino también hasta lo último de la tierra. Ten por seguro que el Señor lo hará, porque ese es el negocio del Señor. Ten por seguro que el Señor te va a poner a un misionero serio, a un misionero que está interesado en las almas perdidas, a un misionero que lleva una vida de oración de años y años, atendiendo a los pobres, a los humildes, a los cautivos, a los que necesitan libertad, a los ciegos de nacimiento. Aquí está enseñando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero Él miraba el presente y sus discípulos el pasado, preocupados por otra cosa que no era importante. Así están hoy las iglesias, se olvidan de las almas perdidas y están ocupados en otras cosas que no tienen que ver nada con las almas perdidas. Y eso es triste, porque hay poca visión de la obra del Señor. La situación aquí, mis hermanos,
le permite enseñar nuestro Señor Jesucristo y darle una lección a sus discípulos de las oportunidades del servicio y esa urgencia que hay en el trabajo que Dios nos ha mandado a cumplir. Por eso le dice el Señor: entre tanto que el día dura, la noche viene. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. El Señor sabía muy bien, mis hermanos. ¿Sabe por qué decía mientras el día dura, la noche viene? El Señor sabía, mis hermanos, que su ministerio terrenal no duraría más de 3 años, más de 4 años, no. Y ese era el periodo al que Él se refería cuando dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que hay oportunidad. La noche viene, la noche es contraposición. Ese tiempo de la noche que Él decía era cuando Él volvería al Padre que lo había enviado. Él iba a volver. Por eso así expresaba ese principio universal de que para todo hombre y para Jesucristo también, el transcurso de la vida, nuestro cotidiano vivir en esta tierra, debe de ser considerado como el día de esa oportunidad de trabajar para el Señor. Eso era lo que estaba enseñando el Señor a sus discípulos. Y eso es lo que a nosotros nos quiere enseñar, de estar en esa guerra, mis hermanos, en esa guerra espiritual por las almas perdidas, en esa constancia, en esa perseverancia de la oración y pedir la bendición del Señor, que las almas sean iluminadas del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, que entiendan el verdadero significado del Evangelio, que puedan tener convicción de pecado y que sepan que somos responsables de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y aprovechar ese tiempo. Por eso aquí, mis hermanos, el Señor estaba consciente de que ese tiempo era corto, y así es nuestra vida. Es corto el tiempo que tenemos. El Señor no dejó pasar ninguna oportunidad de hacer las obras de misericordia que su Padre le había dado para hacer. Así, cuando llegó el fin de su ministerio terrenal, aquel atardecer, cuando era el 14 del Nisan, al ocultarse el sol en aquel aposento alto, aquella noche que iba a ser arrestado. Y Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 lo proclamó él esa última noche. Y en su oración sacerdotal, él dijo: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Aproveché todo el tiempo, lo máximo que tú me diste, Padre. La oportunidad nunca la desaproveché. Siempre vivía yo el presente. Mientras los discípulos buscaban la causa de la enfermedad, Jesucristo vive el presente y busca al necesitado y busca a la oveja perdida.
Y cuando la haya, la pone en sus hombros. Sí, lo pone en el poder de Él. Y ahí está ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí yo te he glorificado en la tierra. Él pudo decir así: he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros también debemos de seguir su ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y asegurarnos muy bien de utilizar bien nuestras vidas. Todo para la gloria de nuestro Dios, entre tanto que el día dura, entre tanto que estamos viviendo en este mundo, entre tanto que el día dura. Porque en el sepulcro, mis hermanos, debajo de este sol, nosotros sabemos que en el sepulcro, en la cual todos nos encaminamos apresuradamente, ahí no hay tarea que cumplir. La noche se acerca y jamás podremos recuperar las oportunidades perdidas. Hay que aprovechar las oportunidades. Bernabé, José, el hijo de consolación, cómo aprovechó todas las oportunidades que tuvo en el trayecto de su vida. El general Tito venía 20 años quizás más adelante. Estaba en todo su esplendor la proclamación del Evangelio en el libro de Hechos con el descenso del Espíritu Santo, y el Señor poderosamente, la luz del mundo, comenzó a iluminar a los corazones entenebrecidos, y había necesidades para los apóstoles, había necesidades para las viudas y para los huérfanos. Bernabé vendió su casa. Muchos no lo quisieron hacer. Yo no te estoy diciendo que vendas tu casa. Estoy tomando un ejemplo de Bernabé, porque más adelante, unos cuantos años más adelante, venía un general para destruir Jerusalén. Quemaron todas las casas, pero Bernabé aprovechó esa oportunidad para invertir en el reino de Dios. Mientras el día duró para Bernabé, él sirvió y aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Por eso, mis hermanos, es necesario dejar a un lado la pereza. Es necesario poner gran empeño en cada obra que se nos presenta. No debemos de estar ajenos a lo que Cristo aquí nos está enseñando. Porque las oportunidades para servir al Señor, mis hermanos, no van a durar para siempre. Recordemos que la noche es el momento en que los obreros cesan en su trabajo y tienen que dar cuenta de su mayordomía. Aquí es donde viene la responsabilidad de dar cuenta delante de nuestro Señor, porque como iglesia, como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo, como los justificados del Padre, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, mis hermanos, allí vamos a comparecer, ya sea para recompensa o para perder recompensa, no para condenación, pero sí para las recompensas eternas. Entre tanto que estoy en el mundo, dice el versículo 5, luz soy del mundo. Aquí el Señor describe
en qué consistía el ministerio que él había recibido del Padre y que debería de cumplir en este mundo. Por eso nosotros necesitamos, mis hermanos, conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, conocer su carácter, conocer su propósito, conocer los dones que me dio, conocer los talentos que me dio. Necesitamos, así como nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que había recibido de su Padre y que debería de cumplir en este mundo. Él es la luz del mundo y su obra consiste en iluminar los corazones de los hombres que no conozcan al Padre. Esto se hace especialmente necesario, mis hermanos. Sí, importante. Pero a veces las mentiras traídas a nuestros corazones, mis hermanos, en cuanto a las cosas del Señor, ¿sí? También hay una incapacidad para ver a Dios, mis hermanos, por uno mismo y conocer esa verdad. Después de recibir a Jesucristo nuestro Señor, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir, mis hermanos, como pasó con el ciego.